Bien, continuamos con el segundo video del tema movimiento parabólico. Bien, en este video te presentaré los parámetros que caracterizan al movimiento parabólico. Lo primero, demostraremos que la trayectoria que describe es efectivamente una parábola. Luego hablaremos sobre la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance. Bien, entonces, nosotros ya tenemos de partida las ecuaciones de movimiento en la dirección X dada por nuestra expresión para X, ¿no? X es igual a X sub 0 más B sub 0 de X, T menos T sub 0. Y para la dirección Z, dada por Z sub 0 más B sub 0 de Z de T menos T sub 0, menos un medio de G por T menos T sub 0 al cuadrado. Entonces, lo que hacemos acá es utilizar un cambio de variable. Por ejemplo, X, que sería básicamente X mayúscula, estaría representando la distancia recorrida en la dirección X y definida como X menos X sub 0. En realidad, este X sub 0 pasaríamos a restar acá y obtendríamos el X mayúscula, ¿no? Lo mismo tenemos el Z, que sería Z menos Z sub 0, que básicamente nos estaría marcando el desplazamiento en la dirección Z. Y a T menos T sub 0 lo vamos a llamar el T mayúscula, que representaría el tiempo en el cual la partícula está en movimiento, ¿no? Si nosotros consideramos entonces estas variables, estas ecuaciones se reducen a esta expresión, porque este X sub 0 que aquí está sumando pasa a restar y vamos a tener el X mayúscula. Y aquí tenemos B sub 0 de X y T menos T sub 0 hemos llamado al tiempo de movimiento del proyectil, que sería T mayúscula. Acá lo mismo, este Z sub 0 pasamos a restar acá y tendríamos Z mayúscula, más B sub 0 de Z por este tiempo T de movimiento, menos un medio de G, que acá tendríamos, y T menos T sub 0 lo estamos llamando T mayúscula al cuadrado. Bien, entonces de este par de ecuaciones lo que tenemos que hacer es desaparecer este tiempo T, para lo cual de esta ecuación despejamos T y va a ser X sobre B sub 0 de X, es decir, T es X sobre B sub 0 de X. Y este tiempo T mayúscula pasamos acá a sustituir en esta ecuación. De tal manera que vamos a obtener que Z va a ser igual a B sub 0 de Z sobre X menos B sub 0 de X, que tendríamos aquí, menos G medios que tenemos acá, y en vez de T mayúscula tendríamos X sobre B sub 0 de X, que nos da esta expresión, ¿verdad? Bien, vemos aquí que este B sub 0 de Z sobre B sub 0 de X es tangente de phi sub 0. Veamos acá, si este es el vector velocidad B sub 0, aquí tenemos el ángulo phi sub 0, entonces este sería el cateto opuesto, que sería el B sub 0 de Z, y acá el cateto adyacente, que sería el B sub 0 de X. Entonces, este cociente de B sub 0 de Z sobre B sub 0 de X llegaría a ser igual a la tangente de phi sub 0. Por tanto, esto lo representamos como tangente de phi sub 0. Entonces, si volvemos a las ecuaciones originales, utilizando estas ecuaciones acá, entonces esta ecuación se escribe como Z igual a Z sub 0 más, en vez de todos estos, de este cociente de velocidades, vamos a tener tangente de phi sub 0, en vez de X mayúscula, X menos X sub 0. Y aquí será menos G medios que tendríamos aquí. Y en vez de todo esto será X menos X sub 0, ¿no? Entonces, de tal manera que si nosotros vemos esta ecuación, Z es una función de X, pero elevado al cuadrado, que es característica de una parábola. Por tanto, el gráfico de esta ecuación es básicamente esta curva, esta parábola, ¿no? Con la cual hemos demostrado que si la partícula se mueve con aceleración constante y que la velocidad inicial respecto a la aceleración es un ángulo diferente de 0 a 180 grados, se trata de un movimiento del tipo parabólico, ¿no? Bien,
El siguiente parámetro se llama la altura máxima, ¿no? Entonces, la altura máxima es la máxima distancia vertical en el eje Z que alcanza la partícula. Gráficamente, entonces, la altura máxima estaría dada por esta longitud, que la denotamos con la letra H mayúscula. ¿Cuál es la condición matemática para poder calcular esta altura máxima? Recuerden que la velocidad llega a ser tangente a la trayectoria. Es decir, en este punto, fíjense, la velocidad es tangente a la trayectoria que llegaría a ser una dirección horizontal. Esto nos garantiza que la componente en la dirección Z en este punto es cero. Por tanto, nosotros podemos concluir que la condición matemática para calcular esta altura máxima es que esta componente en la dirección Z, miren, tiene que ser igual a cero. Es decir, la derivada de Z respecto de t es igual a cero. Por tanto, si nosotros queremos calcular la altura máxima, esta ecuación que tenemos z en función de t, lo derivamos respecto de t y eso lo igualamos a cero. Su derivada de esta ecuación tenemos acá, que sería esto. Su derivada sería la velocidad en la dirección z, que va a ser igual a v sub 0 de z menos g por t menos t sub 0 e igualamos a cero, la condición. De tal manera que, miren, de aquí despejamos este intervalo de tiempo que va a ser el tiempo en la cual a la partícula le va a tomar en moverse desde este punto hasta este punto. Entonces, a esto, ese tiempo lo podemos calcular de esta ecuación. Es decir, t máximo menos t sub 0, esto va a ser igual, en este caso, a b sub 0 de z, porque este término se hace cero. Entonces va a ser este b sub 0 sobre g. Entonces, el tiempo que le toma a la partícula moverse desde este punto hasta el punto donde se va a calcular esta altura máxima es la componente de la velocidad inicial en la dirección z sobre g. Ahora, este intervalo de tiempo nosotros sustituimos en la ecuación de movimiento en la dirección z. Por tanto, el h es el z calculado en el tiempo t máximo menos t sub 0. Es decir, este h va a ser igual a z sub 0 más la velocidad inicial en z sobre por este tiempo que le toma en moverse de aquí hasta aquí. Ese tiempo es v sub 0 zg, que sería acá. Menos en un medio de g por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto nuevamente lo elevamos al cuadrado y obtenemos el b sub 0 z al cuadrado sobre g al cuadrado. Miren, si aquí reducimos estas operaciones, g con 1 de acá, tendríamos un medio de b sub 0 de z de g. Y que acá exactamente tenemos lo mismo, b sub 0 de z sobre g. Esto elevado al cuadrado. Entonces, reduciendo estas operaciones, acá tendríamos 1, acá menos 1 medio, 1 menos 1 medio del mismo término nos da 1 medio. De tal manera que la fórmula que me permite calcular la altura que alcanza la partícula, o sea, esta altura, va a ser igual a z sub 0, o sea, esta distancia que tengo acá, perdón, este desplazamiento inicial, más el b sub 0 de z, o sea, la componente de la velocidad inicial en la dirección z al cuadrado, 2 veces g, con lo cual hemos encontrado la altura máxima para este movimiento parabólico. Bien, otro parámetro importante es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo conceptualmente se refiere al tiempo que le toma al proyectil en moverse desde esta posición inicial hasta encontrar el piso, ¿no? La superficie terrestre. Entonces, este tiempo que le toma en moverse de aquí hasta este punto se le llama el tiempo de vuelo. Bien, este tiempo de vuelo se puede calcular con esta condición. Veamos, si el proyectil va a estar en este punto, miren, la coordenada en este punto z vale 0. Es decir, la condición matemática que me permite calcular el tiempo de vuelo es igual a z igual a 0.
Es decir, esta ecuación de movimiento en la dirección vertical z al tiempo de vuelo t mayúscula igualamos a 0. Entonces, esto lo podemos escribir de esta manera. O sea, toda esta ecuación multiplicamos por menos 2 sobre g, de tal manera que este término nos queda como t cuadrado. Y este término que es más, entonces ahora va a ser menos 2 veces b sub 0 de z sobre g por el tiempo t de vuelo. Y este término será menos 2 veces de z sub 0 sobre g, ¿no? Porque estamos multiplicando por menos 2 sobre g. Y tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver esta ecuación de segundo grado, utilizamos la fórmula que nos dice que es igual a menos b al cuadrado más menos de la raíz cuadrada del b cuadrado menos 4 veces ac sobre, todo esto sobre 2 veces a. Primero calculamos el discriminante, es decir, el término que tiene raíz. Entonces, este discriminante va a ser igual a la raíz cuadrada, miren, de b elevado al cuadrado, de esto elevado al cuadrado. Entonces, como es negativo, elevado al cuadrado se convierte en positivo. Y tenemos 2 veces b sub 0 sobre g. Menos 4 veces a, aquí a vale 1. Por c, que sería menos 2z sub 0 sobre g. Miren que tenemos este término. Haciendo operaciones, menos con menos nos da más, y aquí tendríamos 8 z sub 0 sobre g, ¿no? Y aquí tenemos g cuadrado, y aquí tendríamos 4. Entonces podemos factorizar el 4 sobre g cuadrado. Al sacarlo por la raíz, nos queda simplemente 2 sobre g. De tal manera que este término nos quedaría simplemente como b sub 0 de z al cuadrado, ¿no? Y de acá, como tendríamos 8 y hemos sacado 4, y por eso aparece este 2, nos quedaría un 2. Menos con menos sería más 2 z sub 0. Como aquí necesitamos un g cuadrado, aquí tendríamos que haber multiplicado por g y dividido por g. Por tanto, aquí aparece un g, que sería igual a este término. Ahora, este discriminante ya sustituimos en la solución de la ecuación de segundo grado, que nos dice más menos menos b, y el menos b llegaría a ser, como este es negativo, menos b, entonces ahora se convierte en más. Y entonces tendremos aquí 2 veces b sub 0 de z sobre g, ¿no? Más menos este discriminante que acabamos de calcular, sobre 2 veces a, aquí el a vale 1, por tanto sería 2. Entonces, haciendo algunas operaciones acá, este 2 se elimina con este y con este, de tal manera que este tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que le va a tomar a la partícula moverse desde este punto hasta este punto, es igual a b sub 0 de z más raíz cuadrada de b sub 0 de z más 2 veces g z sub 0 sobre g. Vean que aquí ya no estamos tomando en cuenta el signo negativo. ¿Por qué motivo? Porque miren, este término es mucho mayor a este. Entonces, si yo tomara el signo negativo, esta diferencia sería el tiempo negativo. Y en física el tiempo negativo no tiene significado, ¿no? De tal manera que esa solución negativa la cancelamos y por ese motivo solo tomamos el signo positivo. Bien, ya tenemos entonces la fórmula del tiempo de vuelo. Finalmente, hablamos del tercer parámetro que se llama el alcance. El alcance está definido como el desplazamiento máximo en la dirección horizontal que experimenta el proyectil. Es decir, en el momento inicial, el proyectil se encuentra en este punto, que sería equivalente a este. Y después del tiempo de vuelo, miren, la partícula alcanza este punto de la superficie terrestre. De tal manera que el alcance es esta distancia o este desplazamiento horizontal máximo que experimenta la partícula y que le llamamos A. Queremos calcular este A. ¿Cuál es la condición? Pues resulta que este A es simplemente la ecuación del movimiento de la dirección X para el tiempo de vuelo T, mayúscula de vuelo. Es decir, en esta ecuación de movimiento de X en términos de T, sustituimos este T menos T sub 0, el tiempo de vuelo que habíamos calculado.
De tal manera que en este caso, miren, aquí tendríamos el x sub 0, b sub 0 de x, y el tiempo de vuelo que hemos obtenido acá, miren, que sería esta expresión, la sustituimos acá. Y haciendo algunas operaciones, como el desplazamiento o el alcance máximo o el desplazamiento horizontal máximo es esta longitud, que sería esta coordenada menos x sub 0, o sea, este x sub 0 pasamos acá a restar y nos va a dar a. Y entonces el alcance llega a ser igual a b sub 0 de x por b sub 0 de z más b sub 0 de x por toda esta raíz, ¿no? Raíz cuadrada de b sub 0 z al cuadrado más 2 veces g por z sub 0. Y como común denominador sería g. Entonces, esta sería la formulita que nos permite calcular el desplazamiento máximo que experimenta la partícula en el movimiento parabólico. Bien, y con esto hemos terminado el cuarto tema que trata del movimiento parabólico. Entonces, en resumen, en este video lo que hemos hecho es estudiar el movimiento parabólico. Puntos importantes. El movimiento parabólico se genera primero con una aceleración constante, como es el que se experimentan las partículas que se mueven sobre la superficie terrestre. Número 2, la velocidad inicial con el vector aceleración tienen que hacer un ángulo diferente de 0 y 180 grados. Bajo esas condiciones se genera un movimiento parabólico, ¿no? Y acá demostramos que en el movimiento parabólico llega a ser una superposición de dos movimientos. En el eje X, acá en el eje X, se cumplen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical Z tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por el cual podemos concluir que el movimiento parabólico es la superposición de estos dos movimientos, rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerada en la dirección vertical. Y los parámetros que le caracterizan al movimiento parabólico son la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance. Bien. Entonces, eso sería todo en cuanto a este segundo tema.